La situación hídrica del suelo es fundamental para poder construir el rendimiento, ya sea por exceso o por defecto. En la jornada de Don Mario que se llevó adelante en Rosario, un especialista como Ramiro Carretero analizó las perspectivas climáticas para esta campaña y también expuso la importancia de conocer la disponibilidad hídrica del suelo para poder tomar mejores decisiones. La dependencia climática es uno de los factores difíciles de manejar en la producción a cielo abierto. Sin embargo, hoy existen herramientas que permiten, previo a la siembra, tener datos de la situación hídrica actual y algunas estimaciones de lo que vendrá. Yo dividí la charla o los puntos de información que yo puedo utilizar para definir la situación hídrica de una campaña. Básicamente dos secciones importantes que son el agua con la que contamos en este momento o previo a la siembra del cultivo y una disponibilidad de agua que podemos estimar hacia adelante. Dentro del componente que tiene que ver con el agua actual, digamos el agua que yo puedo conocer al momento de ir a sembrar, mencioné al agua almacenada en el suelo como disponible para los cultivos y a la presencia o no de napa que pueda ser alcanzada por las raíces del cultivo. Y hacia adelante mencioné a los registros históricos climáticos como medida de poder conocer con información previa, mirar hacia adelante qué puede pasar con las variables climáticas, ¿sí? Precipitaciones, temperaturas, eventos extremos, y mencioné también como segundo componente de esa segunda parte de estimaciones hacia adelante a los pronósticos climáticos. ¿Y cómo podemos medir y cuantificar el volumen de agua que puede ser utilizada por el productor? Como traté de remarcarlo bastante claro en la charla, es reforzar en que justamente la caja actual, por darle un nombre al agua disponible al momento de sembrar el cultivo, es fácilmente medible, de manera práctica es muy sencillo de hacer, los costos son muy bajos, entonces uno solo sencillamente tiene que ir y medir profundidad de napa con protocolos muy sencillos que yo dejé la manera de acceder en la presentación, que entiendo estará disponible, es seguir protocolos y lo mismo pasa con napas. Uno puede ir y medir en el momento in situ con un simple barreno o puede incluso instalar un freatímetro para que quede instalado después en cuestión de segundos, pocos minutos, medir al pasar con la camioneta por al lado del freatímetro medir. Y después a partir de instalar un freatímetro en uno o dos puntos del lote, si yo logro conocer la topografía o el relieve del lote, puedo estimar la napa o el nivel de profundidad de napa de todo mi lote. O sea que son prácticas medianamente sencillas, muy aplicables, que deberíamos empezar a incorporarla para tomar decisiones. Me determinan una porción importante del impacto en el rendimiento de un cultivo. ¿Y cuáles son los efectos de las napas, ya sea por exceso o por defecto, en las distintas regiones de Argentina? Efectos de napa puede haber de los buenos y de los malos, que el ruido de todo esto de las napas empezó a sonar a partir de que más o con mayor magnitud, como todo en la vida, cuando empezó a haber efectos de los malos y no tanto cuando veíamos los buenos, lamentablemente. Pero en casi la gran mayoría de la región pampeana, excepto que haya otras limitaciones que hacen a poder acceder a esa napa, como puede ser un horizonte, una impedancia que no me permita llegar o demás, pero en la gran mayoría de la región pampeana, excepto condiciones de relieve alto y demás, hay acceso a napa, ¿sí? En una buena proporción del área de la región pampeana hay acceso a napa. Y en algunos casos se pasa para el otro lado, donde la napa empieza a aproximarse tanto a superficie que comienza a ser un problema más que una oportunidad, como lo mencioné en la charla, ¿no? Pensando. Carretero opina sobre cómo ha ido evolucionando el conocimiento de los productores respecto del devenir hídrico. Es una pregunta interesante, difícil de responder, porque al menos con los productores que yo asesoro o con los que manejo, intentamos o intento inculcar poder hacer esta práctica. Lo cierto es que eso es ya una sensación, pero me parece que se usa relativamente poco, no se hace uso de esta información que, como decía, puede tener impactos importantísimos en los rendimientos de los cultivos, y entonces poder corregir o adaptar mi manejo a aprovechar lo más posible esa presencia de napa, esa disponibilidad de agua impresionante que nos da la napa, ¿no? Con toda una serie de salvedades, conocer si es salina, si no es salina, si hay alguna impedancia, todo lo que mencioné en la charla, pero es una fuente importante. Entonces, yo veo que en términos generales y por mi sensación y mi pequeña experiencia, digamos, o áreas de influencia, se usa muy poco esa información a la hora de tomar una decisión. El tema de la napa es bastante reciente, pero el tema del impacto del agua útil almacenada en el suelo en el momento de la siembra en los rindes no es de ahora, y sin embargo no le damos demasiada bolilla, y me incluyo, ahora por ahí uno le da más, pero no le damos demasiada importancia en términos de usarla para definir estrategias de manejo o de adaptación del cultivo, o sea, fechas de siembra, grupos de madurez o la estrategia que fuere según el cultivo. De manera generalizada, el asesor analiza cómo es la situación del agua previa a la siembra de soja 2016-2017. En términos de la caja actual, como mostré, hay un mapa regional, en general estamos bien, o sea,
bastante bien, con suelos bien recargados, aproximadamente 60-70% del vaso está lleno, lo cual es muy importante. Eso que mostré es un mapa regional que puede ajustar en términos generales muy bien, pero después hay que ver los casos puntuales, lote a lote, ir y medir. Para muchos habrá un problema de anegamiento, para muchos habrá algún problema de mayor escasez de agua, ¿sí? Pero en general, como promedio regional, estamos bastante bien en términos de agua útil. En términos de napa es ya bastante más difícil hacer alguna estimación regional, pero en general hay napas altas en varios lugares. Después dependerá de condiciones puntuales y casos puntuales, del relieve del lote en que estemos y demás, pero también tenemos que tenerlo presente de que es una fuente, si no la más importante de agua para la definición del rinde de un cultivo. ¿Sí? Y en términos ahora de pronóstico, trato de leer lo que informan los pronósticos que hay, que están disponibles en la web o por consultas, que están prediciendo. Y para la presente campaña, lo que los pronósticos que más predictibilidad tienen, que más le pegan, si se quiere, a la realidad, son básicamente, el de mayor predictibilidad es el fenómeno El Niño, oscilación del sur, es decir, el ENSO o ENOS, según por sus siglas en inglés o castellano, que lo que está prediciendo es una probabilidad de ocurrencias de precipitaciones normales, es decir, sería un año neutro, o menores a lo normal, ¿sí? Un año niña. Entonces deberíamos movernos con estrategias en ese sentido, ¿no? Una vez conocida el agua actual, saber que el pronóstico indica o está indicando que para los meses en que se va a definir gran parte del cultivo, que son los meses de noviembre y diciembre, y con su impacto hacia adelante, obviamente, metiéndose en enero, en esos meses tenemos probabilidades de que las lluvias ocurridas, según pronóstico, hay una alta probabilidad de que sean iguales o inferiores a lo que ocurre normalmente en la mayoría de los años.